Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Entre Compas, radio online y por supuesto en Carisma FM. Esta tarde, en donde faltan pocas horas para concluir la jornada electoral. 11 de abril. 11 de abril que esperábamos y esperábamos y esperábamos y ahora ya se nos acaba el día. Ya faltan pocas horas y se cerrará este día de elecciones y ya comenzarán a contar los votos y más luego ya sabremos cuál es el presidente. Pero para hablar más detalles sobre este proceso electoral, tenemos a un especialista. Gaby nos presenta a esta persona. Hola Mashi, un saludo a la audiencia que nos mira a través de Radio Compass Online. Y en esta ocasión contamos con la participación del doctor Francisco Toral. Él es PhD en Ciencias Políticas de la USAL Argentina, además docente y servidor público. Un gusto compartir este espacio, Francisco, bienvenido a Compass Radio. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Mashi, gracias por la invitación a compartir tan importante espacio. Bueno, estamos en este día de elecciones y por supuesto la pregunta la tienen primero la dama. Gracias, Mashi, muy amable. Francisco, tú como analista político, cientista y igual catedrático universitario, ¿cómo tú podrías realizar un pequeño análisis o contextualización de la situación actual del país? ¿Cómo se encuentra el Ecuador en temas políticos y económicos? Bien, bueno, una pregunta que contiene otras preguntas, pero lo más importante es la coyuntura, es decir, las elecciones es un accidente, es decir, puede ser como no puede ser, bueno, por un calendario electoral, hoy 11 de abril estamos abocados a ir a las urnas, pero estas elecciones se dan en un estado de situación inédito en la historia no solo del Ecuador, tal vez de la humanidad, puesto que son elecciones que se dan en marco de una pandemia, inédita asimismo, en los últimos 100 años después de la gripe española, y con un escenario de dos candidatos que han llegado a ponerse realmente en una de las posiciones más antagónicas que se tenga historia, que se tenga memoria, porque si bien es cierto, no es la primera vez que hay balotage, que se ve una segunda vuelta, eh, las opciones eran, o sea, los candidatos eran distintos, representaban tal vez otros sentires en otros momentos, pero en esta elección hay un ambiente de crispación social, de exacerbación y de polaridad y de polarización. Entonces, estamos en un punto en que hay dos tendencias opuestas, ¿no? Claramente, digamos, con agendas muy claras, pero que si llegasen a hacer gobierno, tendrían que enfrentar una serie de problemas comunes y hay una agenda de emergencia del Ecuador que no tiene color político, que no importa si uno, que tiene que ver esencialmente con la reactivación del aparato productivo que está básicamente desmantelado, ¿no? Yo no soy economista, pero haciendo una apreciación más global, yo creo que, como se dice, ¿no? La raíz, la tierra es el problema económico y el árbol, el fruto, se traduce en la cara política y cultural de una sociedad. Entonces, hay que realmente hacer una reactivación económica en la forma, hay dos maneras distintas, digamos, la de famoso economista norteamericano, que es por el cual se busca reactivar la economía desde la base a partir de préstamos o de líneas de crédito, y la otra, digamos, de candidato Lazo, que se enmarca dentro Francisco, de Francisco, hay problemas con tu internet y también estás muteándolo. Entonces, no sé si por favor nos puedas repetir un poco de las dos líneas para la reactivación económica. Nos estabas tú explicando eso. Si lo puedes retomar, por favor. sí, que la reactivación económica es una, digamos, tarea pendiente para cualquiera de las dos listas, los dos candidatos, y que básicamente se da por esencialmente, reactivar el aparato productivo
hay una depresión en la parte, digamos, del crédito, no hay realmente, la misma pandemia ha generado una limitación del comercio internacional y eso repercute directamente en una economía como la nuestra que es totalmente dependiente, todavía pues lo sabemos, de los commodities, además del petróleo. Entonces, hay dos visiones inclusive, ¿no? La visión del candidato Arauz, que es de reactivar la economía desde la base, a través de estos microcréditos que llamaba yo, que que tiene un origen en un economista del siglo pasado, que se llama John Maynard Keynes, que él hablaba justamente de una forma de reactivar la economía desde el gobierno o el Estado inyectando masa monetaria, digamos, circulante, para reactivar la economía. Es una forma de hacer las cosas, versus la que propone el candidato Lasso, que es más convencional, ¿no? Que se basa básicamente en el aperturismo y, digamos, en generar más líneas de comercio, pero esa se estrella contra una realidad global, que es la depresión en la que estamos, digamos, a nivel de comercio internacional, producto de la pandemia. Bueno, interesante lo que nos menciona acá Francisco Toral, el politólogo, y justamente sí, estamos en un proceso electoral bastante especial. También un punto que nos olvidábamos era justo, en la época de Febres Cordero hubo el debate entre el candidato Febres Cordero y Rodrigo Borja, y no tuvimos sino hasta esta oportunidad que fue entre Arauz y su contrincante. Entonces fueron momentos bastante especiales también de la política ecuatoriana y especialmente en el proceso electoral. Obviamente no sé si estemos de acuerdo en que la campaña electoral fue totalmente nueva, diferente, ¿no? Porque éramos acostumbrados a esas campañas donde teníamos tarimas, donde teníamos concentraciones y en alguna manera aquí en Quito, una manera de medir si uno iba a lograr la presidencia era la Plaza San Francisco. No sé si se recuerde, el que llenaba la Plaza San Francisco, ese era presidente. Y bueno, qué tiempos y qué cambios. La pandemia eliminó esto de la tarima, la pandemia eliminó las concentraciones por el distanciamiento, la pandemia eliminó este contacto continuo, aunque algo se ha superado últimamente. Entonces, la pregunta que viene es, ¿cómo receta el ciudadano de lo que antes eran las tarimas, el estrechón de manos, los abrazos del candidato? ¿Cómo ha sido en este sentido, en este proceso electoral, la presencia de los candidatos en las diferentes ciudades, en los diferentes pueblos? ¿Cómo ha sido y cómo se ve este proceso electoral? Bueno, yo considero que vivimos en un mundo permanente, digamos, de cambios permanentes. La tecnología, la revolución digital es sin duda alguna la más importante revolución que se ha dado en los últimos años, y eso afecta a todos los órdenes de la vida y la política obviamente no escapa de ello. Vimos casos concretos como el candidato de la izquierda democrática, que tuvo un considerable porcentaje, casi 16 puntos, y esto es básicamente a partir de una campaña de redes, una campaña digital. Yo personalmente, digamos, me considero más clásico, creo que la política siempre es interpersonal, pero no se puede desconocer lo evidente y hay que ver que el Instagram, el Facebook en general, todas estas herramientas, hoy en día le han dado una amplitud a la política, a la participación política, pero también crea impersonalidad, ¿no? Ese es el otro, o sea, tal vez se llega a más y tal vez el adolescente, sobre todo, como llaman esta terminología moderna, el nini, que ni estudia ni trabaja muchas veces, que en un momento, hace 20 años, estaban subrepresentados, no existían. Hoy, desde que están en su cama y pueden estar viendo el celular y están interactuando y están teniendo participación política. Entonces, interacción digital es como hacer interacción política. Y esto es algo que no se había visto, ni siquiera creo hasta, bueno, será cuestión de las últimas 3 elecciones. Eso por un lado. Y por otro, pienso que la virtualidad va a ser, digamos, la tendencia irreversible, ¿no? Es probable que, no sé, no quiero aventurar, pero de aquí a unos 10, 15, 20 años, incluso ya como en otras partes, y el voto sea por correo, el voto sea electrónico, el voto sea telemático. Para eso falta mucha agua que corra bajo el puente, pero
pero estamos en un momento de transición en la que nos estamos despojando de las formas clásicas, la tarima, el barrido, casa acá, casa por casa, en donde somos latinos. Eso es muy importante, ¿no? Necesitamos el contacto físico, estrechar a las personas, y eso es algo que ha caracterizado mucho a muchos políticos. Ahora los políticos tienen que ser duchos y diestros ya en otras formas. Tal vez ya no funcione. Me acuerdo, hago un paréntesis de un compañero, un colega, alguna vez contaba una anécdota de que decía que el éxito de Lucio Gutiérrez era que se podía comer 25 secos de gallina al hilo, porque en las visitas a los barrios, en nuestra cultura ecuatoriana, es sagrado la comida, y un anfitrión que ofrece comida no se le puede desairar diciendo no gracias. Y eso lo tenía muy claro Lucio, y él, donde iba, no sé a dónde le entraba tanto. Bueno, trotar 30 kilómetros diarios de pronto ¿no? Explicaba. Entonces, ese tipo de cuestiones ya van a quedar en el folclore, quedan más como la anécdota, y esencialmente que estamos ya en esa etapa de un viraje, ¿no? ¿Cómo es que dicen que es la crisis? Que lo que tiene que morir no termina de morir, y lo que tiene que nacer no comienza a nacer. Entonces, estas son tipo de elecciones transicionales de la era de un tipo de política clásica, y estamos ya asomando a la política del futuro, a la política del mañana, que es la política digital. La famosa política 2.0, que digo, yo soy muy crítico, esencialmente yo me considero más, soy más clásico, pero no puedo negar la influencia monstruosa que tiene hoy en día. Francisco, interesante lo que mencionas y bueno, retomando un poquito lo que dices, la votación de los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan, pero también participan y el voto de ellos es muy importante. Los millennials y centennials estarían definiendo también los resultados electorales, pero ¿cómo van a definir si a veces tal vez no ni siquiera quieren tener ese acercamiento de conocer un poquito más cuáles van a ser las propuestas de campaña? ¿Cuáles tú miras que podrían ser los retos o los peligros, tal vez, al vernos nosotros inmersos en la decisión de un votante joven, que a veces ni estudia ni trabaja, pero a veces ni siquiera se siente comprometido con la política o en el futuro del país? ¿Cuáles son esos retos que tú crees que podríamos estar teniendo? Primero, yo creo que en política no hay, digamos, neutralidad. Todo es suma cero, como se dice en teoría de juego. El no movimiento es un movimiento, la no acción es una acción, el no pronunciarse. Y eso básicamente, por ejemplo, ahora se habla mucho de una posible tendencia de un voto blanco, nulo, ausentismo. Las tres son formas de una forma negativa de la voluntad y son formas de resistencia pasiva, ¿no? Entonces, tal vez, claro, no sume a legitimar contundentemente, ¿no? Por lo cuantitativo, pero se deja claro que ya hay un nicho de la sociedad que cualquiera que sea el próximo gobernante tiene que tener políticas públicas dirigidas a ellas. Me imagino que básicamente las de educación y empleo. Un reto por igual tanto para ya sea Arauz o ya sea Lasso, ¿no? Y básicamente entiendo yo que la juventud, si tiene esta capacidad de incidencia, el porcentaje que votó por Arauz, perdón, por Hervas, probablemente es el que ayude a inclinar la balanza. En compensación, por otro lado, por el alto número de ausentismo, al menos hasta donde he visto, ¿no? Siguiendo un poco las noticias, veamos de curso de la tarde, pero parecería que todavía no hay esa cantidad o esa concurrencia masiva de otras ocasiones. Entonces hay que ver quiénes al final terminan funcionando como comodines. Yo personalmente me inclinaría a pensar que los que pueden definir estas elecciones son esa misma juventud, esos mismos ninis que en su momento votaron por Javier Hervas. Así estamos con Francisco Toral, politólogo, con esta conversación sobre la campaña electoral y sobre lo que ahora termina esta jornada de elección del presidente. Bueno, es interesante, como docente uno se preocupa de sus estudiantes, uno transmite una cosa y receta otra, y lo que nos falta, y lo que decían algunos colegas era, nos falta educación en imagen. Es una cosa bastante interesante que se presenta para el futuro, porque las imágenes son las que van a suplir a las palabras. Podemos ver en las redes más cruzan imagen, y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para llegar a la gente y que esa imagen la receten todas en la misma forma?
Entonces, el gran reto que se nos presenta y también en el plano político es que esas imágenes sean lo que queremos transmitir, lo que queremos de alguna manera que se haga muy propio en la ciudadanía. Un gran reto, educación en imágenes. ¿Cómo lo ve Francisco Toral esta situación en el futuro? Educación en imagen, bueno, me recuerda a un autor clásico que se llama Sartori, que él habla del Homo Videns, que es un poco estamos ya en una sociedad visual. Pero lo visual no sintetiza ni resuelve todos los, digamos, retos que plantea la política. Y creo que un poco el problema que se ha dado es que la política se asemeja mucho a productos de marketing, de venta de detergentes o shampoos. Es decir, creo yo que hay una línea difusa en la que el marketing político y la ciencia política son colindantes y muchas veces la forma de promover digamos, las ideas no son productos. Eso es algo que hay que tener claro. Y para justamente darle una cercanía y que llegue como un mensaje fácil, digerible a las masas, se tiende a simplificar y reducir de una manera que incluso pone en riesgo la misma política, porque se banaliza las cosas, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Las formas en las que se supone que van a resolverse los problemas son una retórica de significantes vacíos. Decir, más Ecuador en el mundo, más mundo en Ecuador, ya, respeto, ¿no? Pero al final son más eslogans, no son palabras que hacen una, o sea, sí, pero el cómo. O sea, hay bloqueo, los países cierran las fronteras, todo lindo, pero ese leitmotiv tiene que ser modificado a la circunstancia actual de una pandemia. Entonces yo veo que los estrategas de campaña, son colegas, pero de otras áreas, van por la fácil, van por la tangente, por la no, que es sintetizar o homologar al candidato como un producto. Y obviamente produce un efecto de distorsión, porque al final se está proyectando una imagen, si nos vamos a imagen, ni qué decir de una oferta o promesa de campaña, ¿no? Si la origen es dudoso, los productos también ya entran también son dudosos, es decir, pueden caer en un campo de demagogia. Entonces, creo que esa educación en imágenes también es algo inevitable, fatal, pero tenemos que la política no son íconos, la política son ideas, son propuestas, es voluntad, ¿no? Está marcada por otras cosas que esta sociedad de consumo banal las ha puesto en un mismo nivel, como digo, decisiones tan importantes como votar por quién nos va a dirigir los próximos 4 años, se maneja más en una línea de, básicamente es un poco una tendencia psicológica, es como en los hipódromos, en las apuestas, carreras de caballos, se vota por el que tiene, simplemente hay un efecto de arrastre, por el que va más arriba, porque en el final la gente quiere ese placebo de sentirse triunfador. Voto por alguien que sé que en último minuto es que tiene mayor tendencia a ganar, y con ese voto yo lo único que hago es pellizcar un poquito de esa sensación de triunfo, un efecto efímero que se disuelve en 2 minutos. Entonces, eso no, entonces, creo que hay que hacer una cultura, o culturizar por alguna manera, así, dentro de lo visual y de lo digital, para que los políticos y los partidos políticos puedan encontrar maneras de poner sus mensajes, sus alternativas, sus propuestas, pero de una manera que no se vea como la venta de un refresco light, ¿ya? Porque hacer este parangón lo que hace es que pierde la política en todo su sentido. Pierde la política como mensaje, pierde la política como resultado, pierde la política como filosofía, es decir, como plantearse dónde estamos, a dónde queremos llegar. Y ese es un poco, los especialistas tienen ese reto, ¿no? Básicamente, tal vez, es decir, la gente quiere resultados inmediatos, quiere subir 10 puntos de golpe, pero por tal vez un uso de un color o un eslogan, una frase, ¿cómo se dice? Un fallido, pero eso pasa una ola y se disuelve y no quedó nada. Entonces, es una política de cartón, construimos una política de papel que no queda realmente
capacidad de supervivencia para una siguiente elección, todo está borrado y hay que hacer de nuevo. Entonces, ese es un tema que, digamos, a nivel de cultura política tenemos una prueba todos los ecuatorianos como sociedad, ¿no? Una cosa es politizar la sociedad, pero otra cosa es tener cultura política. Esta es una sociedad altamente politizada, pero con muy escasa cultura política. Y si tenemos la cultura política tradicional escasa, a eso agréguele la cuestión digital, entonces nos encontramos con un verdadero, una cuestión babilónica, como se diría, una torre de Babel. Efectivamente, Francisco, y bueno, para nosotros quienes conformamos Radio Compass Online, ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo, pero lamentablemente nos ha faltado tiempo más. Sí, ajá. Y nos quedó cortito el tiempo y estuvimos con Francisco Toral, politólogo, y hablando esto de imágenes, hablando de las redes que ¿cómo dicen? Interrumpido, ¿no? En esto de lo que era la forma tradicional de hacer la campaña electoral. Bueno, Gaby, cerremos. Solamente quería cerrar con una idea, ¿no? Tiene un pro y un contra. El pro es que la tecnología ha podido recuperar un porcentaje que estos ninis, que de otra manera no tendrían ninguna arte ni parte. O sea, las redes los traen al ruedo político, pero la forma, los productos, el mensaje, el meme, al final termina siendo es un percance, es algo retardatario, porque agarra las ideas fundamentales y las pone como broma, ¿no? O las banaliza. Entonces, nada es esencialmente, digamos, bueno o malo, ¿no? Hay que matizar. Simplemente hay que corregir, y es un compromiso de los educadores, un compromiso de los mismos, de la comunicación política. O sea, cuando un político deje de estar más preocupado de cómo se vio la combinación de su ropa en el Twitter y esté más preocupado de realmente llegar con una política pública o con un alcance social fuerte, tal vez daremos ese giro de tuerca para una sociedad mejor. Un detalle más. Ojalá todos los ecuatorianos tengamos redes sociales. Que yo sepa, hay un porcentaje muy alto que no tiene redes sociales. Estamos hablando de un grupo. Y recuerde que el Ecuador lo hacemos los que tenemos redes sociales y los que no tenemos redes sociales. Y eso es aclaración. Por ejemplo, el voto rural no es un voto que se ve reflejado en el comportamiento de redes, y es el Ecuador profundo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Se da mucha atención a algo, pero descuidas otra cosa. No estoy seguro, pero muy probablemente esta campaña debe ser una de las las campañas con menor presencia de barridos y recorridos ya a esos niveles rurales, en este caso por la misma pandemia. Pero lo que quiero decir es que en un mundo ideal se debe trabajar tanto por arriba, o sea, es decir, a nivel de la esfera digital, pero tampoco perder de vista esa política del barrido, a la que digo, yo soy adicto, soy fan, ¿no? Que es el contacto personal, que es, que digamos, no se debería perder, hay que defenderla, hay que combinar, ¿no? Las dos formas, porque son dos formas de captar sentimientos clamores de la ciudadanía. Efectivamente, Francisco, Mashi, Francisco, ha sido un gusto poder compartir también con ustedes este espacio de diálogo y reflexión. Hemos compartido una entrevista con el politólogo PhD Francisco Toral. Ha sido un gusto, Francisco, hasta la próxima. Chau. Un gusto con ustedes, perdón por la conexión, dispuesto siempre a compartir en tan ameno espacio. Un abrazo. Amable, abrazos.